Recuerda suscribirte si te están gustando las historias. Empecemos. La vida había sido buena para mí últimamente. Las cosas parecían estar encajando a la perfección, y ahora estaba comprometido con Laura, la mujer con la que había compartido los últimos 3 años de mi vida. Era una relación sólida, llena de buenos momentos, y el siguiente paso lógico era casarnos. La planificación de la boda se convirtió en el centro de nuestras vidas, y cada detalle parecía importante: el lugar, los invitados, la decoración, todo tenía que ser perfecto. Laura estaba emocionada, y lo notaba en cada conversación que teníamos sobre la boda. Su entusiasmo por los detalles era contagioso, y aunque yo no era alguien que solía emocionarse por cosas como las flores o el menú, ver lo feliz que estaba me hacía sentir que todo valía la pena. Me encantaba verla sonreír, hablar sobre los colores, la música y la lista de invitados. Era nuestro momento, y quería que fuera especial. El lugar que habíamos elegido era un hermoso jardín al aire libre, rodeado de árboles altos que creaban una atmósfera íntima. Laura y yo nos enamoramos del lugar al instante, imaginando cómo sería caminar juntos hacia el altar rodeados de flores. Parecía el escenario perfecto para sellar nuestra unión. Un día, mientras repasábamos la lista de invitados, noté un nombre que no había esperado ver: Marcos, el primer amor de Laura. Era un nombre que había surgido en conversaciones anteriores, siempre de manera casual, como un recuerdo lejano. No le había dado mucha importancia. Después de todo, ¿quién no tiene un primer amor en la vida? Pero verlo en la lista de invitados me inquietó. ¿Por qué querría invitarlo a nuestra boda? ¿Marcos?, le pregunté, señalando el nombre en la lista con curiosidad. Laura sonrió de manera despreocupada, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, pensé que sería bueno invitarlo. Fuimos muy cercanos en su momento, y aunque las cosas no funcionaron entre nosotros, seguimos siendo amigos. No veo por qué no podría estar presente en un día tan importante para mí. Esa respuesta me descolocó, pero no quise mostrarlo. La verdad es que no me gustaba la idea de que su primer amor estuviera en nuestra boda. Algo en su tono de voz me hizo pensar que ella no lo veía solo como un viejo amigo. Sin embargo, opté por no confrontarla. No quería arruinar el ambiente tan positivo que habíamos construido en torno a los preparativos. Claro, dije, sonriendo para disimular mis pensamientos: mientras estés feliz. Pero a partir de ese momento, algo cambió en mi mente. Empecé a fijarme en pequeños detalles, en la manera en que hablaba de la boda, en cómo parecía distraída cada vez que mencionábamos la lista de invitados. La emoción en su voz cuando hablaba de cómo sería ver a todos sus amigos reunidos comenzó a mezclarse con una inquietud que no podía ignorar. Parecía especialmente emocionada por ver a Marcos. Fue entonces cuando me vino una idea: si ella había invitado a su primer amor, ¿por qué no invitar al mío? No tenía malas intenciones ni deseos de provocar nada, pero si ella iba a tener a alguien tan significativo de su pasado en nuestra boda, quizás yo también debía hacer lo mismo. Después de todo, mi relación con Clara, mi primer amor, había sido perfecta. No habíamos terminado por problemas de pareja, sino porque nuestras familias se mudaron a lugares diferentes. A pesar de la distancia, siempre habíamos mantenido una amistad cordial, y en el fondo, sabía que aún existía un lazo fuerte entre nosotros. Decidí contactar a Clara. Había pasado tiempo desde nuestra última conversación, pero cuando la llamé, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Nuestra charla fue agradable, llena de recuerdos nostálgicos de los tiempos en los que estábamos juntos. Le conté sobre mi compromiso con Laura y, después de un rato, le pregunté si le gustaría asistir a mi boda. Sería un honor, respondió Clara con entusiasmo. Me encantaría verte de nuevo, y además, es tu boda. La idea de que Clara estuviera presente comenzó a parecerme cada vez más atractiva. No solo porque era mi primer amor, sino porque sentí que podía equilibrar lo que estaba sucediendo con Laura y Marcos. Si ella iba a tener a su pasado en nuestra boda, yo también lo tendría, aunque no tuviera las mismas motivaciones. A medida que los días pasaban, los preparativos continuaban sin incidentes. Laura seguía inmersa en los detalles, aunque notaba en ella una especie de ansiedad que no había estado presente antes. Cada vez que mencionaba a Marcos,
Parecía más emocionada, como si estuviera esperando ese reencuentro de una manera que me hacía sentir incómodo. Sin embargo, yo me mantenía en silencio. Había tomado la decisión de no confrontarla. Solo quería que llegara el día de la boda, tener a Clara presente y ver cómo se desarrollaba todo. El día antes de la boda, Clara llegó a la ciudad. Nos encontramos en un café para ponernos al día, y fue un reencuentro lleno de sonrisas y recuerdos. Clara seguía siendo la misma mujer con la que había compartido tantos momentos felices. Su risa, su manera de ver la vida, todo en ella me recordaba por qué habíamos sido tan cercanos. Fue entonces cuando decidí contarle la verdad. Laura ha invitado a su primer amor a la boda, le dije, sin rodeos. Y sé que suena extraño, pero creo que ella está más emocionada por verlo a él que por casarse conmigo. Clara me miró en silencio, procesando lo que acababa de decirle. Eso es complicado, respondió finalmente. ¿Qué vas a hacer? La miré a los ojos y, con una mezcla de decisión y alivio, le dije, voy a hacer lo mismo. Te he invitado porque quiero que estés ahí. Si ella quiere jugar con su pasado, yo también puedo hacerlo. Clara asintió, comprendiendo lo que estaba en juego. Sabía que no se trataba de una simple venganza, sino de equilibrar las cosas, de no dejar que Laura tuviera el control de lo que debía ser nuestro día especial. Clara me ofreció su apoyo sin dudarlo, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. El día de la boda estaba a la vuelta de la esquina, y aunque todo parecía estar en su lugar, sentía que algo más grande estaba por suceder. Laura parecía ansiosa, pero no por el matrimonio, sino por el reencuentro con Marcos. Y yo, en silencio, mantenía mi plan en marcha. El día antes de la boda, la tensión en el ambiente era palpable. Mientras Laura y yo terminábamos los últimos detalles de los preparativos, notaba que su mente estaba en otra parte. Aunque sonreía, su mirada se desviaba constantemente, como si estuviera esperando algo, o mejor dicho, a alguien. Sabía perfectamente a quién esperaba, Marcos. Esa idea me daba vueltas en la cabeza, pero, en lugar de confrontarla, decidí seguir adelante con mi propio plan. Sabía que lo que se avecinaba sería mucho más revelador que cualquier conversación incómoda que pudiéramos tener ahora. La tarde anterior a la boda, Laura estaba más inquieta de lo habitual. Habíamos terminado con la lista de invitados, confirmado los arreglos florales y el catering, pero en su rostro se dibujaba una expresión de ansiedad que no podía ocultar. Intentaba disimularlo, pero cada vez que su teléfono vibraba, notaba cómo su rostro se iluminaba brevemente antes de volver a su actitud normal. No me cabía duda de que estaba en contacto con Marcos. La idea de que su primer amor estuviera tan presente en su mente, justo antes de nuestro matrimonio, me parecía absurda, pero por alguna razón, seguí sin decir nada. Por mi parte, había estado en contacto con Clara desde nuestra reunión en el café. Habíamos hablado de los viejos tiempos, de cómo habíamos sido inseparables antes de que la vida nos separara por la distancia. Me di cuenta de que, aunque los años habían pasado, la conexión entre nosotros seguía siendo fuerte. Quizás incluso más fuerte de lo que me permitía admitir en ese momento. Clara no era solo un recuerdo del pasado, sino alguien con quien había compartido una parte importante de mi vida, y tenerla en mi boda era algo que, por extraño que pareciera, me daba una sensación de equilibrio. Mientras Laura revisaba una vez más la disposición de las mesas y los nombres de los invitados, decidí salir un rato. Necesitaba despejar mi mente antes de enfrentar el día que estaba por venir. Me dirigí al hotel donde Clara se estaba hospedando, y cuando llegué, la encontré en el lobby, esperándome con una sonrisa tranquila. Verla me trajo una paz que hacía tiempo no sentía. Era como si, con solo estar cerca de ella, todo cobrara sentido. ¿Cómo van los preparativos?, me preguntó con una sonrisa mientras nos sentábamos en una pequeña mesa junto a una ventana. Todo está listo, respondí, suspirando. Pero la verdad es que hay algo que no deja de molestarme. Clara me miró con curiosidad, y no tardé en explicarle lo que había estado sucediendo. Le conté sobre la extraña actitud de Laura, sobre la constante mención de Marcos, y cómo parecía estar más interesada en verlo a él que en casarse conmigo. Eso suena complicado, dijo Clara, su expresión reflejando preocupación.
¿Estás seguro de que no deberías hablar con ella antes de que las cosas se salgan de control? No, no quiero hablar con ella, respondí, mi voz cargada de determinación. Si lo hago, solo le daré la oportunidad de mentirme o manipular la situación. Prefiero que todo se resuelva mañana, en la boda. Además, si lo que sospecho es cierto, entonces no hay nada que hablar. Clara asintió lentamente, comprendiendo mi lógica, aunque claramente preocupada por cómo se desarrollaría todo. No obstante, me dio su apoyo incondicional. Sabía que, pase lo que pase, tendría a Clara de mi lado. Eso me daba una extraña seguridad. Estaré ahí para ti, me dijo con firmeza, mirándome a los ojos. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Agradecí su apoyo, y durante el resto de la tarde, nuestras conversaciones se centraron en recuerdos agradables, en el pasado que compartíamos. Era refrescante hablar con alguien que realmente me entendía, sin complicaciones ni mentiras. Clara era una bocanada de aire fresco, y eso me daba la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. Regresé a casa esa noche, con la cabeza más clara y una determinación renovada. Laura estaba en la sala, revisando su teléfono cuando entré. Al verme, lo guardó rápidamente, pero no pude evitar notar el brillo en sus ojos. Se levantó y me abrazó, como si todo fuera perfecto. Pero sabía que algo estaba pasando. Sabía que Marcos no era solo un invitado más para ella. ¿Nervioso por mañana?, me preguntó, su voz llena de una dulzura que no pude evitar encontrar falsa. Un poco, respondí, sonriendo débilmente. Es un gran día. Nos quedamos en silencio por un momento, y aunque parecía que todo estaba en su lugar, había una tensión en el aire que no podíamos ignorar. Laura estaba ansiosa por ver a Marcos, y yo, en silencio, esperaba a Clara, quien llegaría para equilibrar la situación de una manera que ni Laura ni Marcos esperarían. Esa noche, mientras dormía a su lado, pensé en cómo había llegado a este punto. Era irónico cómo, justo antes de nuestro matrimonio, todo lo que alguna vez fue sólido entre Laura y yo parecía desmoronarse. Y lo peor es que ella no parecía ni siquiera notarlo. Estaba tan enfocada en ver a su primer amor que parecía haber olvidado por completo lo que significaba el día siguiente. A la mañana siguiente, el día de la boda, todo estaba en marcha. El lugar se veía hermoso, con las flores y las luces adornando el jardín como habíamos planeado. Los invitados comenzaron a llegar, y Laura, vestida de novia, estaba deslumbrante. Sin embargo, su mirada, aunque llena de emoción, estaba dirigida en otra dirección. Podía ver la ansiedad en sus ojos mientras esperaba la llegada de Marcos. Y entonces, llegó. Marcos entró al lugar con una confianza que no pude evitar notar. Era evidente que él también estaba esperando este momento, y aunque saludó a otros invitados, su mirada se encontró rápidamente con la de Laura. Había algo en la manera en que se miraban que me confirmó lo que ya sabía. No eran solo viejos amigos. Había algo más, algo que ninguno de los dos podía ocultar, y que seguramente explotaría antes de que el día terminara. Pero yo no estaba preocupado. Sabía lo que vendría después. Sabía que Clara estaba por llegar. Y eso cambiaría todo. Mientras Laura se preparaba para lo que creía que sería su gran día, yo esperaba con una calma inusual. Clara estaba en camino, y su presencia sería el catalizador de algo mucho más grande de lo que Laura o Marcos podrían imaginar. El día apenas comenzaba, y las verdaderas sorpresas aún estaban por llegar. El día de la boda había comenzado con una mezcla de emociones. Por un lado, la emoción típica de cualquier ceremonia, y por otro, la extraña sensación de que algo inevitablemente iba a estallar. Mientras caminaba entre los invitados, saludando a familiares y amigos, mantenía la compostura. Nadie notaba la tormenta interna que se desataba dentro de mí, pero esa tensión latente solo se acrecentaba con cada minuto que pasaba. Laura estaba en la sala de preparación, rodeada de sus damas de honor, ajustándose los últimos detalles de su vestido. La veía de reojo, radiante y feliz, pero no por las razones correctas. Sabía que una parte de su mente estaba en otra parte, probablemente anticipando su reencuentro con Marcos. Lo que más me molestaba no era tanto que lo hubiera invitado,
sino que parecía más ansiosa por verlo a él que por casarse conmigo. Su mirada delataba una mezcla de nerviosismo y emoción que nada tenía que ver con nuestro matrimonio. Mientras me mantenía ocupado con los detalles finales, una llamada de Clara me sacó de mis pensamientos. Estaba en camino, y saber que ella estaría allí me dio un respiro de alivio. Sabía que Clara sería un apoyo crucial en lo que estaba por venir, y aunque no tenía todas las respuestas, confiaba en que su presencia equilibraría las cosas de una manera que yo no podía lograr solo. «Estoy a pocos minutos de llegar», dijo Clara al otro lado del teléfono. Su voz era calmada, segura, justo lo que necesitaba oír. «Perfecto. Estaré esperando», respondí, sintiendo un leve alivio al saber que ella estaba por llegar. Cuando colgué, noté que Marcos ya había llegado. Estaba de pie cerca de la entrada del jardín, charlando con algunos conocidos. Aunque intentaba disimularlo, vi cómo sus ojos recorrían el lugar, como si estuviera buscando algo, o a alguien. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada se encontrara con la de Laura. Desde la distancia, pude ver el breve intercambio de sonrisas, ese tipo de sonrisa que solo entienden dos personas que comparten un pasado. Un pasado que, en este caso, estaba a punto de interferir en nuestro presente. Me aparté discretamente y decidí no interrumpir. Había decidido no confrontar a Laura ni a Marcos antes de tiempo. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo causaría una escena innecesaria, y además, todavía estaba esperando el momento adecuado. La llegada de Clara sería el detonante que necesitaba para poner en marcha mi plan. El tiempo transcurría lentamente mientras los invitados seguían llegando y ocupando sus asientos. Los murmullos llenaban el aire, las risas y conversaciones triviales de una boda normal. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente estaba fija en lo que sabía que estaba por suceder. Finalmente, vi a Clara llegar. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, perfecto para la ocasión, pero lo más importante era la manera en que su presencia me brindaba una sensación de calma. Se acercó a mí con una sonrisa que no era solo amable, sino cómplice. Sabía lo que estaba a punto de pasar, y estaba lista para apoyarme en lo que fuera necesario. «Llegaste justo a tiempo», le dije, devolviéndole la sonrisa mientras la abrazaba. «¿Estás listo?», preguntó, con una ligera sonrisa que ocultaba una seriedad detrás. Asentí, aunque la verdad era que nadie podía estar completamente listo para lo que estaba por venir. Pero no había marcha atrás. La boda ya estaba en marcha, y pronto se revelaría la verdad. «Vamos a sentarnos», dije, tomando su mano mientras nos dirigíamos al área donde se llevaría a cabo la ceremonia. El lugar estaba decorado con flores blancas y cintas doradas, tal como Laura había planeado. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa fachada de perfección se ocultaba una verdad incómoda que estaba a punto de salir a la luz. Clara y yo tomamos asiento en la fila reservada para los amigos cercanos, y desde allí, podíamos observar a todos los demás. Laura seguía dentro, terminando de arreglarse, y Marcos no tardó en notar mi presencia junto a Clara. Su mirada fue breve, pero lo suficiente para que entendiera lo que estaba pasando. Lo vi fruncir el ceño, pero rápidamente disimuló, volviendo a charlar con los demás. La ceremonia comenzó poco después. La música empezó a sonar, y todos se pusieron de pie mientras Laura aparecía, caminando hacia el altar. Estaba hermosa, con su vestido blanco que parecía sacado de una fantasía. Pero mi mente no podía concentrarse en su belleza. Todo lo que veía en ese momento era la mentira que se ocultaba detrás de su sonrisa, la emoción que claramente no era por mí, sino por el hombre que esperaba entre los invitados, deseoso de verla. Mientras Laura caminaba hacia el altar, mis pensamientos se mezclaban con la realidad del momento. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Todo había sido perfecto al principio, pero ahora, con su primer amor presente, todo parecía un juego de mentiras y traiciones. Cada paso que daba hacia mí era una muestra más de lo que yo ya sabía. Laura estaba más interesada en su reencuentro con Marcos que en casarse conmigo. Finalmente, llegó al altar y se paró frente a mí, sonriéndome. Sus ojos brillaban, pero no con el tipo de amor que se espera en una boda. Había algo más, algo que no podía ignorar. El sacerdote comenzó la ceremonia,
y mientras las palabras formales se pronunciaban, sentí que estaba viviendo una mentira, una farsa que estaba a punto de explotar. Marcos, sentado en la primera fila, no dejaba de observar a Laura. Cada tanto, sus miradas se cruzaban, y aunque intentaban ser discretos, cualquiera que prestara suficiente atención se daría cuenta de que algo más estaba sucediendo. Sabía que había una razón por la cual Laura lo había invitado, y sospechaba que ese reencuentro no era simplemente una cortesía entre viejos amigos. Clara, sentada a mi lado, notaba cada detalle. Me miró de reojo en un momento, como preguntándome si estaba bien. Asentí sutilmente, indicándole que todo estaba bajo control, o al menos, que así lo aparentaba. Sabía que la situación se estaba complicando, pero no era el momento para actuar. Había un plan en marcha, y no podía apresurarme. El momento de los votos llegó, y mientras Laura comenzaba a hablar, noté cómo su voz temblaba ligeramente. Era un detalle mínimo, pero suficiente para que yo supiera que algo la estaba carcomiendo por dentro. ¿Era nerviosismo por casarse? ¿O era la culpa por lo que estaba ocurriendo en secreto entre ella y Marcos? Sus palabras fueron dulces, como era de esperarse en una boda, pero yo no podía evitar sentir que estaban vacías. Cuando llegó mi turno, pronuncié mis votos de manera solemne, sabiendo que, aunque estábamos frente a todos nuestros seres queridos, algo oscuro se gestaba en las sombras de esa ceremonia. Pero todavía no era el momento de actuar. La ceremonia concluyó, y mientras los invitados aplaudían, Laura y yo caminamos de la mano por el pasillo, saludando a todos. Pero la verdadera tensión seguía creciendo. Sabía que, en algún punto de la noche, algo iba a suceder entre Laura y Marcos. Y yo estaría listo para exponerlo. La recepción estaba a punto de comenzar, y mientras todos se dirigían al salón para celebrar, no podía evitar sentir que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Estaba esperando, vigilando, listo para el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. La recepción estaba en marcha. Los invitados habían comenzado a llenar el salón decorado con luces suaves, flores blancas y tonos dorados que brillaban bajo las lámparas del techo. Todos parecían estar inmersos en la celebración, riendo y charlando entre copas de vino y platos delicadamente servidos. La música de fondo daba un toque festivo a la velada, y Laura no podía estar más radiante. Al menos, eso era lo que aparentaba. Yo también mantenía las apariencias. Saludaba a los invitados, charlaba con amigos y familiares, y me aseguraba de que todo pareciera normal. Pero en mi interior, todo era una tormenta de incertidumbre. Sabía lo que se avecinaba, y esa ansiedad me mantenía alerta. Laura se movía por la sala como la novia perfecta, sonriendo y abrazando a los invitados, pero cada vez que cruzaba su mirada con la de Marcos, notaba algo más en sus ojos. Había un brillo, una emoción que no estaba dirigida hacia mí. El momento más esperado de la noche, al menos para mí, todavía no había llegado. Sabía que Laura y Marcos estaban esperando un momento a solas, y no tardarían en encontrarlo. Yo, por mi parte, esperaba a que Clara hiciera su aparición en el momento justo, cuando todo el engaño finalmente saliera a la luz. Laura seguía a mi lado durante buena parte de la recepción, pero en varios momentos se apartaba para hablar con amigos o familiares. Observaba cada uno de sus movimientos, notando cómo su mirada se desviaba con más frecuencia hacia donde estaba Marcos. Era como si estuvieran buscando una oportunidad para estar a solas, y yo sabía que pronto la encontrarían. En un momento dado, noté que Laura y Marcos ya no estaban en la sala. Desaparecieron entre la multitud con una discreción que, para el ojo no entrenado, pasaría desapercibida. Pero yo estaba preparado para esto. Sabía que en algún punto de la noche se encontrarían en secreto. El problema era qué haría yo cuando eso sucediera. Clara, que había permanecido tranquila y discreta en la recepción, se acercó a mí. Su presencia me reconfortaba, sabiendo que no estaba solo en este juego. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, mientras me apartaba un poco del bullicio de la fiesta. Laura y Marcos desaparecieron, le respondí sin rodeos, manteniendo la calma que me había propuesto desde el principio. Estoy seguro de que están juntos. Clara me miró con preocupación,
pero también con una determinación que me hizo sentir que había tomado la decisión correcta al invitarla. ¿Quieres ir a buscarlos?, preguntó, aunque ya conocía mi respuesta. Negué con la cabeza. Todavía no era el momento. No. Quiero que lo hagan. Quiero que se expongan. No hay mejor evidencia que la que se fabrica por sí sola. Clara asintió, comprendiendo mi estrategia. No necesitaba espiar ni buscar pruebas, dejar que se expusieran por su propia cuenta sería mucho más efectivo. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz de una manera que no podrían ocultar. Me alejé de la recepción por un momento, caminando hacia una de las terrazas que daba al jardín. Desde allí, podía ver cómo la luna iluminaba el lugar donde, solo unas horas antes, habíamos tenido nuestra ceremonia. Todo había sido una fachada. Lo que debería haber sido el comienzo de una nueva vida juntos, ahora era solo el preludio de una revelación que destrozaría todo. Mientras observaba las luces del jardín, escuché unos pasos detrás de mí. Era Clara. Se acercó, tranquila, y se paró a mi lado, mirando el mismo paisaje que yo. ¿Cómo estás?, preguntó de nuevo, esta vez con una suavidad que me hizo bajar la guardia por un momento. Supongo que estoy como debería estar, respondí, soltando un suspiro. Sabía que esto iba a pasar. Solo estoy esperando a que todo estalle. Clara permaneció en silencio por unos momentos, pero luego habló, con esa calma que siempre había tenido. No tienes que enfrentarlo solo, dijo. Estoy aquí. Y cuando llegue el momento, sabré qué hacer. Agradecí su apoyo con una sonrisa, sabiendo que Clara entendía lo que estaba en juego. No se trataba solo de exponer la traición, sino de encontrar la manera de seguir adelante, de alguna forma, después de que todo saliera a la luz. De repente, vi a Laura reaparecer en la recepción, un poco desarreglada, pero intentando mantener la compostura. Caminó hacia mí con una sonrisa nerviosa, como si nada hubiera pasado. La miré, manteniendo mi expresión neutral, sin dejar que sospechara que sabía lo que estaba haciendo. ¿Dónde has estado?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Oh, solo fui al baño un momento, respondió, riendo suavemente, como si fuera algo sin importancia. Claro, respondí, sin más. No tenía sentido presionarla ahora. Marcos apareció poco después, con una expresión igualmente calmada, pero no podía ocultar los rastros del encuentro. Ambos parecían satisfechos de haber logrado lo que querían en secreto, pero lo que no sabían era que yo estaba esperando el momento adecuado para exponer todo. La noche continuó, pero la tensión se mantenía latente. Sabía que Laura y Marcos habían aprovechado la oportunidad para estar juntos y que pensaban que yo no lo sabía. Sin embargo, ese pensamiento me daba una ventaja. Ya no necesitaba confrontarlos directamente, solo tenía que esperar. Finalmente, el momento llegó. Decidí actuar, pero no de la manera que ellos esperaban. Le hice una señal a Clara, y nos dirigimos juntos hacia la mesa del banquete, donde los invitados ya se habían sentado para disfrutar de la cena. Era el momento de hacer mi jugada. Antes de que comenzaran los discursos habituales, me levanté de mi asiento y tomé el micrófono, captando la atención de todos. El silencio se apoderó del salón, y todos los ojos estaban puestos en mí. Laura me miraba con curiosidad, sin saber lo que estaba por venir. Quiero decir unas palabras antes de que continuemos con la celebración, comencé, mi voz firme, pero calmada. Sentí el peso de las miradas de todos los presentes, pero mis ojos estaban fijos en Laura. Podía ver cómo su expresión cambiaba ligeramente, como si algo dentro de ella comenzara a sospechar lo que estaba por suceder. Hoy ha sido un día especial, un día lleno de emociones, continué, mi mirada aún fija en Laura. Pero también ha sido un día lleno de revelaciones. Laura comenzó a moverse incómoda en su asiento, y pude ver cómo Marcos intentaba mantener la calma, aunque su rostro mostraba signos de preocupación. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, por acompañarnos en lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas, dije, con un tono casi sarcástico. Pero parece que no todos estamos aquí por las razones correctas. El silencio en el salón era absoluto.
Podía sentir la tensión en el aire, y Laura comenzó a sudar nerviosa, como si finalmente hubiera entendido lo que estaba por venir. No todo es lo que parece, dije, mirando a Laura directamente a los ojos. Algunos secretos, sin embargo, no pueden permanecer ocultos para siempre. El golpe estaba por llegar, y la verdad, finalmente, estaba a punto de ser expuesta. El salón estaba en silencio absoluto, con todas las miradas fijas en mí. Laura, sentada a mi lado, comenzaba a retorcerse en su asiento, intentando mantener la compostura, pero era evidente que el nerviosismo la estaba consumiendo. Marcos, sentado unos pocos metros más allá, no podía disimular su incomodidad. Sabía que ambos estaban a punto de enfrentar una realidad que no habían anticipado, y yo estaba listo para exponerlo todo. Clara, a mi lado, mantenía su postura tranquila. Su presencia me daba la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. El plan estaba en marcha, y ahora no había marcha atrás. Antes de continuar, dije, mi voz resonando en el silencio, me gustaría compartir con todos un detalle que quizás no todos conocen. Vi cómo Laura abría la boca ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero la detuve con un gesto de la mano. No le iba a dar la oportunidad de interrumpir. El día de hoy no solo ha sido un día de celebración, continué, sino también un día de reencuentros. Reencuentros entre viejos amigos y viejos amores. Los murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. La mención de viejos amores despertó curiosidad en todos. Laura miraba a su alrededor, con los ojos agrandados, claramente consciente de lo que estaba por suceder, pero incapaz de detenerlo. Hoy, mi prometida decidió invitar a alguien muy especial para ella, dije, sin quitarle la vista de encima. Alguien que, aunque creí que no sería más que un invitado más, resultó ser mucho más importante para ella de lo que pensé. Los murmullos se hicieron más fuertes, y pude notar cómo algunos invitados comenzaron a entender a qué me refería. Los padres de Laura, sentados en la mesa de enfrente, intercambiaron miradas de confusión. Laura invitó a Marcos, añadí, señalando en su dirección, su primer amor. Y mientras esto puede parecer inocente para algunos, la realidad es que lo hizo por razones que van más allá de una simple amistad. Laura intentó levantarse, pero Clara la detuvo con una mirada firme. Sabía que no debía hacer ningún movimiento precipitado. Esta tarde, proseguí, sin perder el ritmo, mientras todos disfrutábamos de esta celebración, mi prometida decidió que lo mejor sería encontrarse en secreto con él. Un encuentro que, para ambos, era algo más que un simple saludo entre viejos conocidos. El rostro de Laura se tornó blanco. Sabía que estaba expuesta. Los invitados, atónitos, miraban de un lado a otro, buscando respuestas, mientras algunos comenzaban a susurrar entre sí. Marcos intentó mantenerse calmado, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. No estoy diciendo esto por venganza ni por rabia, continué, mi tono ahora más tranquilo. Lo digo porque la verdad es lo que importa, y no puedo casarme con alguien que, en el mismo día de nuestra boda, decide traicionarme. Laura se levantó abruptamente, su rostro lleno de lágrimas y rabia. ¿No es lo que piensas?, gritó, su voz quebrada. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes? Respondí con calma, observándola. ¿Realmente puedes explicar por qué te encontraste en secreto con él, en medio de nuestra boda? El salón estaba en caos. Los invitados murmuraban, algunos se levantaban de sus asientos, y la familia de Laura no sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de escuchar. Todo el mundo estaba expectante, esperando el desenlace de esta explosión de verdades. Fue entonces cuando Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio el siguiente paso que pondría fin a la farsa. Sin decir una palabra, se levantó de su asiento y caminó hacia el centro del salón, deteniéndose justo frente a Laura. Clara llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante, que había traído para esta ocasión. Un vestido que, hasta ese momento, había permanecido cubierto por un abrigo. Cuando se lo quitó, revelando el vestido, el salón entero contuvo el aliento. Laura la miraba con incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué estás aquí?,
Preguntó Laura, su voz ahogada por el shock. ¿Y por qué llevas un vestido de novia? La respuesta no tardó en llegar. Clara, con una sonrisa tranquila, se giró hacia mí y dijo, porque si ella quería invitar a su primer amor, entonces yo también tengo derecho a invitar al mío. La declaración fue como un golpe directo para Laura. En un instante, comprendió lo que estaba sucediendo. Marcos, sentado en su silla, no sabía qué hacer. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que había sido atrapado en un juego que no podía controlar. Clara es mi primer amor, continué, dirigiéndome ahora a todos los invitados. Y, a diferencia de Laura, yo no la invité para traicionar a nadie. La invité porque quería equilibrar las cosas, porque sabía que esto no era solo una boda, sino una confrontación entre el pasado y el presente. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Nadie sabía qué pensar. Mientras tanto, Laura, completamente fuera de sí, gritaba incoherencias, tratando de justificarse. Pero ya no había justificación posible. Sabía que había sido expuesta, que su mentira había sido revelada frente a todos. «Esto es una locura», gritó Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo puedo explicarlo. No, Laura, respondí, con calma. No tienes nada que explicar. Ya lo vi todo, y ya tomé mi decisión. Entonces, me giré hacia el sacerdote que había presidido la ceremonia. Le había hablado antes de la boda, explicándole la situación, y él había accedido a seguir el plan. Habíamos acordado que la boda no sería oficial hasta que yo diera la señal. Este matrimonio no es real, anuncié, mirando al sacerdote y luego a los invitados. No me casaré con alguien que me traiciona en el mismo día de nuestra boda. El salón estalló en murmullos. Laura estaba completamente desmoronada. Intentó acercarse a Marcos, buscando consuelo, pero él, como el cobarde que era, ya había comenzado a alejarse, consciente de que su presencia solo empeoraba la situación. Lo más patético de todo era que, al final, Marcos no la quería. Solo había vuelto para acostarse con ella por el simple placer de hacerlo, y ahora que todo estaba arruinado, no tenía ningún interés en quedarse. Marcos ya no está aquí para ti, le dije, viendo cómo su rostro se descomponía ante la cruda realidad. Solo quería el morbo de estar con una mujer comprometida. Ahora que todo está destruido, se irá como el cobarde que es. Laura miró a su alrededor, buscando a alguien, cualquiera que pudiera defenderla. Pero todos los ojos estaban fijos en ella con desdén y vergüenza. Su traición era pública, y no había manera de escapar de esa humillación. Finalmente, se dejó caer en el suelo, derrotada, mientras yo me alejaba con Clara a mi lado. La boda había terminado, pero mi vida no. Al contrario, había esquivado una bala, y ahora, con Clara de nuevo en mi vida, sentí que el futuro era mucho más brillante de lo que jamás había imaginado. La humillación de Laura sería recordada por todos los presentes. Y mientras ella rogaba por perdón en las semanas siguientes, solo me quedaba un pensamiento, no tenía ni una pizca de compasión por ella. Había sido salvado de una mentira, y no había espacio en mi vida para alguien como ella. El caos en el salón comenzó a desvanecerse mientras Clara y yo salíamos de la escena, dejando a Laura sola en el suelo, destrozada emocionalmente y sin nadie que la apoyara. Mientras nos alejábamos, podía escuchar los murmullos de los invitados, las miradas de reprobación hacia Laura, y los murmullos de incredulidad por todo lo que acababan de presenciar. El ambiente que alguna vez fue festivo y lleno de alegría se había transformado en un espectáculo de vergüenza pública, uno que no podría olvidar jamás. Clara y yo caminamos hacia la salida, alejándonos de todo el desastre que se había formado dentro del salón. La noche estaba tranquila, casi irónica considerando el caos que habíamos dejado atrás. La luna brillaba en lo alto, y el aire fresco me daba una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara, mientras nos deteníamos en los jardines del lugar. Su tono era suave, casi protector. La miré y sonreí levemente. Siento que he evitado una catástrofe, respondí. Si me hubiera casado con Laura, no habría sido más que un cúmulo de mentiras y traiciones. Me he salvado de una vida que habría sido una pesadilla.
Clara asintió, comprendiendo cada palabra. Había sido mi primer amor, y aunque el tiempo nos había separado, siempre había algo en ella que me hacía sentir en paz. Su presencia me había ayudado a atravesar este caos, y ahora, mientras estaba a mi lado, sentía que por fin estaba en el lugar correcto. Lo que hizo Laura es imperdonable, dije, con una calma que me sorprendió. No solo me traicionó, sino que lo hizo en el día de nuestra boda. Y lo peor es que pensó que podía salirse con la suya, como si no importara. Clara me miró, su expresión serena pero firme. Ella tomó sus decisiones, respondió, y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Sabía que Clara tenía razón. Laura había escogido su propio destino al invitar a Marcos y traicionarme de la manera más cruel posible. Había permitido que sus deseos por el pasado eclipsaran lo que debía haber sido nuestro futuro juntos, y ahora estaba pagando el precio por ello. Pasaron unos minutos en silencio mientras disfrutábamos de la tranquilidad de la noche. Luego, nos dirigimos al estacionamiento. Clara me acompañaría en el auto de vuelta a casa. No había razón para seguir en el salón. Todo lo que importaba ya había sucedido. Durante el trayecto, mi teléfono vibró con una serie de mensajes, todos de Laura. Sabía lo que vendría, excusas, súplicas y, cegaramente, promesas vacías. Pero no tenía ningún interés en escuchar lo que tuviera que decir. Ella ya había demostrado quién era realmente, y no había nada que pudiera decir o hacer para arreglarlo. ¿Vas a responderle?, preguntó Clara mientras veía cómo ignoraba los mensajes. Negué con la cabeza. No. No tiene sentido. No hay nada más que decirle. Laura tomó su decisión, y ahora tendrá que vivir con el resultado. Clara sonrió levemente. Es lo mejor. No merece más de tu tiempo ni de tu energía. Sabía que tenía razón. Aunque parte de mí aún sentía el impacto de todo lo que había sucedido, me daba cuenta de que no había perdido nada valioso. De hecho, había ganado. Había evitado una vida de mentiras, y ahora tenía la libertad de seguir adelante, sin el peso de Laura y sus traiciones. Cuando llegamos a mi apartamento, me despedí de Clara con un abrazo. Sabía que volveríamos a vernos pronto, pero esa noche necesitaba estar solo, procesar todo lo que había sucedido. Clara me entendió y se fue, dejándome con mis pensamientos. Al entrar en mi apartamento, me sentí extraño. El lugar que había compartido con Laura en los últimos meses ahora parecía frío y vacío. Las cosas que había dejado en la sala parecían ajenas, como si pertenecieran a una vida que ya no tenía nada que ver conmigo. Caminé hasta el sofá y me dejé caer, suspirando profundamente. Encendí el teléfono y vi que Laura había dejado decenas de mensajes. Decidí abrir el más reciente. Por favor, solo escúchame. No fue lo que parece. Solo fue un error. Marcos no significa nada. Perdóname, te lo suplico. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía decir que Marcos no significaba nada cuando lo había invitado a nuestra boda, cuando había destruido nuestra relación en una sola noche? La ironía de sus palabras era casi ridícula. Dejé el teléfono a un lado, sin intención de responder. Sabía que Laura seguiría intentándolo, que no aceptaría su derrota tan fácilmente, pero eso ya no me afectaba. Lo que había sucedido esa noche la marcaba para siempre, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un constante flujo de mensajes de Laura, pero ninguno recibió respuesta. Había intentado llamarme, contactarme a través de amigos en común, incluso había aparecido en mi puerta un par de veces, pero nunca abrí. No tenía interés en escuchar sus disculpas. Ya no importaba. Su traición era demasiado profunda para que alguna vez pudiera perdonarla. La noticia de lo que sucedió en la boda corrió como pólvora. La familia de Laura estaba devastada y avergonzada por lo que había hecho, y muchos de sus amigos comenzaron a distanciarse de ella. La humillación pública la consumió, y su vida social, antes activa y brillante, se fue desmoronando. Marcos, por otro lado, había desaparecido por completo. Después de la boda, no había vuelto a saber de él, y Laura tampoco. Al parecer, había conseguido lo que quería y no tenía intención de involucrarse más. Mientras tanto,
mi vida comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Clara y yo manteníamos el contacto, y nuestras conversaciones, al principio superficiales, pronto se volvieron más profundas. No podía negar que, en ella, había encontrado a alguien que no solo me entendía, sino que también me brindaba la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Empezamos a vernos más seguido, primero como amigos, pero inevitablemente algo más comenzó a florecer entre nosotros. Lo que había sido un amor interrumpido por la distancia en el pasado, ahora tenía la oportunidad de renacer. Las semanas pasaron, y Laura seguía rogando por una oportunidad para explicarse. En su desesperación, llegó a dejarme largas cartas en la puerta de mi apartamento, donde detallaba cómo se había arrepentido de todo, cómo se había dejado llevar por el momento y cómo todavía me amaba. Pero ya era demasiado tarde. Su amor, si es que alguna vez lo hubo, había sido consumido por su deseo de vivir en el pasado con Marcos. Una tarde, mientras me preparaba para salir a encontrarme con Clara, recibí un último mensaje de Laura. Por favor, te lo suplico. Perdóname. Si me dejas explicarlo todo, te prometo que cambiaré. No puedo soportar la idea de perderte. Me equivoqué, lo sé, pero no puedo seguir sin ti. Leí el mensaje con calma, sintiendo una extraña tranquilidad. Ya no me afectaban sus palabras, ni su desesperación. No había más que decir, ni más que hacer. Había tomado mi decisión, y nada cambiaría eso. Apagué el teléfono y salí, dejando atrás lo que quedaba de Laura y su patética insistencia. Mi vida estaba avanzando, y no había espacio para el pasado. Las semanas siguientes a la última súplica de Laura fueron sorprendentemente tranquilas. No más mensajes, no más intentos desesperados de contactarme, ni cartas dejadas en mi puerta. Al parecer, Laura había aceptado, finalmente, que ya no había vuelta atrás. Y con esa paz recién adquirida, sentí que por fin había cerrado un ciclo. Me había liberado de la sombra de su traición, y el silencio que ahora la rodeaba me daba el respiro que tanto necesitaba. Mientras tanto, mi vida seguía su curso, solo que esta vez con una nueva energía. Clara y yo habíamos empezado a vernos con más frecuencia. Lo que en un principio fueron encuentros casuales, cenas y cafés, pronto se transformó en algo más cercano. Clara no era solo alguien que había vuelto a mi vida después de años, sino una presencia que, sin darme cuenta, empezaba a ocupar un espacio importante en mi día a día. Había en ella una serenidad que contrastaba con el caos que había vivido antes, y su compañía era lo que necesitaba para sanar de todo lo sucedido. Una tarde decidí invitarla a mi apartamento. No era la primera vez que Clara venía, pero esta invitación tenía algo diferente. Estaba cansado de que el espacio que antes compartí con Laura siguiera recordándome lo que había pasado. Quería redefinirlo, darle un nuevo significado, y Clara era parte de ese proceso. ¿Seguro que no es incómodo?, preguntó Clara por teléfono esa mañana, con un tono de ligera preocupación. No, para nada, le respondí con una sonrisa que sabía que podía percibir a través del teléfono. Quiero que vengas. Este lugar necesita un nuevo aire, y no hay mejor forma de hacerlo que contigo aquí. Clara llegó al final de la tarde. Llevaba un vestido sencillo, y cuando la vi cruzar la puerta, su sonrisa cálida me transmitió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Con ella había algo fácil, algo que fluía sin esfuerzo. Trajo una botella de vino, como si hubiera intuido que la ocasión lo ameritaba. Nos sentamos en el sofá, las copas en la mano, y el ambiente era cómodo, casi familiar. No hablábamos del pasado, ni de lo que significaba este reencuentro. Simplemente, disfrutábamos del momento, como si estuviéramos exactamente donde debíamos estar. Este lugar es bonito, comentó Clara, mirando a su alrededor. Me gusta. Pero puedo entender si quieres hacer algunos cambios. Sí, definitivamente, respondí, riendo ligeramente. Creo que es hora de cambiar algunas cosas. Convertir este espacio en algo que no me recuerde tanto a lo que pasó. Clara asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Cambiar el espacio es un buen primer paso para empezar algo nuevo, dijo, con una mirada que reflejaba comprensión y apoyo. Era exactamente lo que necesitaba oír.
La compañía de Clara me hacía darme cuenta de que el peso de la traición de Laura se desvanecía cada día más. Y con cada conversación que tenía con ella, con cada mirada que intercambiábamos, sentía que las piezas de mi vida volvían a encajar. La tarde continuó con risas, conversaciones sobre nuestras vidas y momentos de reflexión que, inevitablemente, nos llevaron a hablar de lo que habíamos sido en el pasado. Clara y yo habíamos compartido mucho, y aunque nuestras vidas tomaron caminos distintos, siempre hubo algo en nuestra conexión que nunca desapareció. ¿Recuerdas cómo solíamos hablar sobre todo lo que queríamos hacer juntos? Preguntó Clara en un momento, sonriendo con nostalgia. Claro que lo recuerdo, respondí, sintiendo una calidez en el pecho. Siempre me pregunté qué habría pasado si nuestras familias no se hubieran mudado. Clara se quedó en silencio por un segundo, su mirada perdida en un punto lejano, como si estuviera reviviendo esos recuerdos. Yo también lo pensé muchas veces, dijo finalmente. Pero, ¿sabes? A veces siento que las cosas suceden por una razón. Quizás necesitábamos ese tiempo separados para que ahora todo tuviera más sentido. Sus palabras resonaron en mí. Clara tenía razón. Nuestra separación no había sido una tragedia, sino parte de un camino que nos llevó a este momento. Tal vez, después de todo lo que había sucedido con Laura, lo que realmente necesitaba era encontrarme con alguien que siempre había estado destinado a volver a mi vida. Mientras la tarde se desvanecía y la noche comenzaba a caer, Clara y yo nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro. No necesitábamos decir mucho más. Había algo en nuestra conexión que hablaba por sí solo, como si cada gesto y mirada significara algo más profundo. En un momento, Clara me miró, sus ojos reflejando una mezcla de calma y determinación. ¿Crees que estás listo?, preguntó, su tono suave pero lleno de significado. Sabía a qué se refería. No solo preguntaba si estaba listo para dejar atrás a Laura, sino si estaba dispuesto a abrirme a la posibilidad de algo nuevo con ella, algo que quizás siempre estuvo destinado a suceder. Sí, respondí sin dudarlo. Estoy listo. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Clara y yo no hicimos promesas, ni declaraciones románticas exageradas. Simplemente, sabíamos que estábamos en el camino correcto, que habíamos sido amigos, algo más, y ahora estábamos listos para explorar lo que venía a continuación. A medida que nuestras vidas se entrelazaban de nuevo, sentí como cada día me alejaba más del dolor que había experimentado con Laura. Las semanas pasaron, y mi relación con Clara se fortalecía de manera natural. No había presión, ni expectativas irrealistas. Todo fluía con una facilidad que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, Laura había desaparecido por completo de mi vida. Su presencia era solo un eco distante, un recordatorio de lo que había evitado. Sus intentos de disculparse habían cesado, y las pocas personas en común que aún teníamos me contaban que su vida estaba en ruinas. Su traición, expuesta públicamente, la había dejado aislada. No había ni rastro del brillo que una vez la rodeó, y aunque alguna vez me hubiera dolido saber que alguien con quien compartí mi vida estaba sufriendo, ahora no sentía nada por ella. Me di cuenta de que había ganado mucho más de lo que había perdido. Había encontrado a alguien que realmente me entendía, que había estado allí desde el principio, y que ahora, sin duda, estaba destinada a estar a mi lado. Ese nuevo comienzo no solo era con Clara, sino conmigo mismo. Había dejado atrás el resentimiento y la traición, y lo que quedaba era la posibilidad de algo verdadero, algo que no estaba contaminado por el pasado. Los días seguían transcurriendo con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Desde que Clara había vuelto a mi vida, todo parecía más claro, más liviano. Habíamos alcanzado un nivel de confianza y comodidad que, en muchos aspectos, superaba lo que alguna vez tuve con Laura. Clara no solo era alguien del pasado que había regresado en el momento adecuado, se estaba convirtiendo en el presente que tanto necesitaba. Nuestras salidas eran constantes. Disfrutábamos de largas caminatas, cenas simples, y lo que más apreciaba era la facilidad con la que podíamos conversar. No había pretensiones, no había mentiras. Clara era transparente, y esa transparencia era algo que yo valoraba más que cualquier otra cosa en este punto de mi vida.
Había comenzado a reorganizar mi apartamento, como lo había discutido con Clara. Quería deshacerme de todo lo que me recordara a Laura, no solo porque me dolía, sino porque necesitaba que el espacio reflejara el cambio que estaba experimentando en mi vida. Cambié los muebles de lugar, redecoré las paredes con nuevos cuadros y hasta elegí unas cortinas nuevas que Clara me ayudó a seleccionar. Era algo más que un simple cambio estético, era una renovación completa, tanto del espacio como de mi mente. Una tarde, Clara vino a visitarme. Esta vez traía una caja en las manos. ¿Qué es eso?, le pregunté, divertido por su expresión misteriosa. Un regalo, pero no te emociones tanto, respondió con una sonrisa traviesa. Me pasó la caja y al abrirla, encontré un set de herramientas de pintura y varios lienzos en blanco. Pensé que, ya que estás redecorando tu apartamento, podrías hacer algo por ti mismo, dijo, inclinando la cabeza con una sonrisa. Un toque personal. Miré el contenido de la caja y luego a Clara. Siempre tenía una manera de sorprenderme con cosas pequeñas pero significativas. Sabía que no era un pintor ni mucho menos, pero la idea de crear algo nuevo para este nuevo capítulo en mi vida me pareció atractiva. Gracias, le dije sinceramente. Es un detalle increíble. Clara se quedó conmigo esa tarde, y mientras jugábamos con la idea de lo que podría pintar, nuestras risas llenaron el apartamento. Esa noche, mientras ella se preparaba para irse, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, satisfacción plena. Estaba feliz, tranquilo, sin el peso de las mentiras y las traiciones que antes me rodeaban. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, le pregunté mientras la acompañaba a la puerta. Clara me miró, esa sonrisa tranquila en su rostro. Sí. Y creo que todo ha pasado por una razón. Quizás esto es lo que siempre debió suceder. La observé, sabiendo que tenía razón. A veces la vida se enreda de maneras que no entendemos en su momento, pero al final, todo cobra sentido. En los días que siguieron, Clara y yo pasamos aún más tiempo juntos. No había prisa, no había presión. Simplemente dejábamos que las cosas fluyeran. Yo seguía con mis proyectos de redecoración y hasta empecé a pintar en los lienzos que Clara me había regalado. No eran grandes obras maestras, pero cada trazo que hacía me hacía sentir más en control de mi vida. Por otro lado, el eco de Laura seguía desvaneciéndose. Ya no sentía curiosidad por lo que podría estar haciendo, ni revisaba sus redes sociales. Sus intentos de disculparse habían cesado por completo, y aunque algunos amigos en común me contaban lo mal que lo estaba pasando, no me importaba. Había dejado atrás esa etapa de mi vida, y ya no sentía ni rencor ni tristeza por lo que había pasado. De hecho, me sentía aliviado de no haberme casado con ella. Una tarde, mientras Clara y yo paseábamos por un parque cercano, ella rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. ¿Alguna vez crees que podrás perdonar a Laura?, me preguntó suavemente, sin juicio en su voz, solo curiosidad. Me detuve un momento, pensando en su pregunta. Era una cuestión que, hasta ese momento, no me había planteado. Sabía que no sentía el odio que alguna vez había sentido, pero tampoco podía decir que había perdonado completamente. No lo sé, respondí con sinceridad. No siento que la odio ni que tengo resentimiento, pero no creo que sea capaz de perdonarla. Al menos, no ahora. Quizás algún día, cuando ya no signifique nada para mí. Clara asintió, comprendiendo lo que quería decir. Eso es algo que solo el tiempo puede decir. Y está bien si nunca llega ese momento, respondió, apretando suavemente mi mano. Seguimos caminando en silencio por un rato, y sentí que, aunque el perdón completo a Laura quizás nunca llegaría, no lo necesitaba para seguir adelante. Lo importante era que estaba construyendo algo nuevo, algo real, y no necesitaba aferrarme a lo que había pasado. Días después, mientras estaba en el apartamento, recibí una llamada inesperada. Era uno de nuestros amigos en común, alguien que había estado presente en la boda fallida. Su tono era serio, casi preocupado. Quería que lo supieras de primera mano, dijo, Laura está en una situación bastante complicada. Al parecer, su familia la ha apartado por completo y ha tenido problemas en el trabajo.
Está pasando por un momento difícil. Sentí una leve punzada de incomodidad. No porque me afectara lo que Laura estuviera viviendo, sino porque una parte de mí no esperaba que las cosas hubieran llegado tan lejos. Sin embargo, no sentí ninguna urgencia por ayudarla ni por intentar hacer algo. Sabía que sus problemas eran una consecuencia directa de sus decisiones, y no era mi responsabilidad rescatarla de eso. Gracias por decírmelo, respondí, sin añadir más. Colgué el teléfono y me quedé pensativo por un momento. A pesar de todo, ya no me importaba lo que sucediera con Laura. Mi vida había cambiado, y no había espacio para la culpa ni para el resentimiento. Unos días después, Clara y yo nos sentamos juntos en mi apartamento. Había terminado de redecorar, y los cuadros que había pintado colgaban en las paredes, marcando el inicio de una nueva etapa. Clara los miró y sonrió. Creo que esto finalmente es un nuevo comienzo para ti, dijo, con una expresión llena de orgullo. Con cada día que pasaba, mi relación con Clara se volvía más fuerte. Lo que alguna vez comenzó como un reencuentro de viejos amigos había evolucionado en algo mucho más significativo. Clara y yo compartíamos una complicidad que me hacía sentir completo de una manera que no había experimentado antes. No había prisa, ni presiones, solo la certeza de que estábamos avanzando en la dirección correcta. Una tarde, mientras paseábamos por el parque cercano a mi apartamento, Clara me sorprendió con una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez hacia dónde vamos? Me dijo con una sonrisa suave, sin presiones, solo curiosidad. La miré, sabiendo exactamente a lo que se refería. Había pensado en ello muchas veces desde que nos reencontramos. Clara había traído paz a mi vida después del caos que dejó Laura. Y, aunque había pasado por una etapa turbulenta, con Clara me sentía más seguro, más firme. Sí, lo he pensado, respondí con sinceridad. Todo contigo ha sido natural, y eso me hace pensar que estamos en el camino correcto, ¿no crees? Clara asintió, y por un momento sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y felicidad. No necesitábamos hablar más del tema en ese momento, ambos sabíamos que estábamos construyendo algo sólido. A diferencia de lo que había vivido con Laura, con Clara todo fluía sin esfuerzo. No había mentiras ni máscaras, solo la realidad de quienes éramos y lo que sentíamos. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños gestos, momentos en los que la tranquilidad y la conexión entre nosotros se profundizaban. Clara pasaba más tiempo en mi apartamento, y yo seguía con mi proyecto de redecorarlo, eliminando cualquier vestigio de Laura de mi vida. Clara me ayudaba en esa tarea, y aunque parecía algo trivial, cada cambio en el espacio representaba un paso más en mi proceso de dejar atrás el pasado. Sin embargo, por mucho que intentara avanzar, había algo que seguía en el aire. Laura aún no había desaparecido por completo. No la había visto ni escuchado de ella directamente desde su último intento de contactarme, pero los rumores seguían rondando. Amigos en común me contaban que su vida no estaba bien. Después de la boda fallida, Laura había perdido mucho, su reputación, el respeto de su familia, e incluso su posición social. Sabía que ella estaba en un estado de desesperación, pero no me importaba. Al menos, eso me repetía constantemente. No obstante, su presencia volvió a manifestarse de una manera que no esperaba. Una noche, Clara y yo habíamos salido con algunos amigos a un evento en la ciudad. Era una velada relajada, un ambiente agradable donde podíamos disfrutar de la compañía de personas cercanas. Todo iba bien hasta que, en medio de la multitud, la vi, Laura, parada en la entrada, con una mirada que oscilaba entre la desesperación y la derrota. Había algo en su postura que indicaba que había llegado a un punto límite. Mi primera reacción fue una mezcla de sorpresa e incomodidad. No esperaba verla, y mucho menos en ese estado. Pero más allá de la sorpresa, sentí una frialdad en mi interior. Sabía lo que estaba por venir. Era evidente que Laura estaba aquí por una razón. Laura comenzó a caminar hacia nosotros, sus pasos lentos y vacilantes. Sus ojos se fijaron en mí, ignorando a Clara y a las demás personas que estaban a nuestro alrededor. Parecía más demacrada, como si los últimos meses la hubieran consumido por completo. Los murmullos en la sala comenzaron a aumentar a medida que todos notaban su presencia.
Yo me mantuve quieto, esperando su siguiente movimiento. Por favor, dijo Laura, con la voz temblorosa, casi en un susurro. Solo necesito que me escuches. No he dejado de pensar en lo que pasó. Sé que cometí el mayor error de mi vida, y no puedo vivir con eso. Su súplica era evidente. Estaba al borde del colapso, rogando por una oportunidad que sabía que no obtendría. El público que estaba alrededor observaba con interés, expectantes por lo que sucedería. Por favor, repitió, ahora con lágrimas en los ojos. Dame otra oportunidad. No puedo seguir viviendo sabiendo que te perdí de esta manera. Fue un error, lo juro. Haré lo que sea para que me perdones. Por favor, escúchame. La escena era humillante. Laura, que alguna vez había sido tan orgullosa y segura de sí misma, ahora estaba completamente derrotada, suplicando frente a todos. Pero dentro de mí no había compasión, no había ganas de consolarla. Todo lo que sentía era una firme convicción de que este capítulo debía cerrarse para siempre. Respiré hondo, y con calma, me dirigí a ella. Laura, tomaste tus decisiones, dije, mi voz fría pero sincera. No hay nada que puedas decir o hacer para cambiar lo que pasó. El pasado no se puede deshacer, y no hay perdón que pueda borrar lo que hiciste. Su rostro se descompuso por completo. Las lágrimas caían por sus mejillas, y su cuerpo temblaba de manera incontrolable. Los murmullos alrededor de nosotros aumentaban, y algunos de los amigos en común se miraban entre sí, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Pero, yo te amaba, susurró entre sollozos. Lo siento tanto, no puedo vivir sabiendo que te perdí de esta manera. No era amor lo que sentías, respondí, mi mirada firme en la suya. Si realmente me hubieras amado, no habrías hecho lo que hiciste. Ahora, debes vivir con las consecuencias de tus acciones. Yo ya he seguido adelante, y tú deberías hacer lo mismo. Laura se desplomó en el suelo, sus sollozos llenando el aire, mientras intentaba asimilar mis palabras. Era una escena desgarradora, pero no sentía ninguna culpa. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Clara, que había estado en silencio todo este tiempo, se mantuvo a mi lado, su presencia firme y segura. Sabía que no era necesario decir nada. Todo estaba claro. Mientras Laura seguía llorando, humillada ante todos, tomé la mano de Clara, miré a Laura una última vez y me alejé. No miré atrás. Los llantos de Laura se desvanecieron en la distancia mientras salíamos del lugar. La escena había terminado, y con ella, cualquier rastro de la vida que alguna vez compartí con Laura. Su último intento de redimirse había fracasado, y ahora, todo lo que le quedaba era enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Mientras Clara y yo nos alejábamos, sentí una extraña sensación de alivio. Sabía que, por fin, había cerrado el capítulo más oscuro de mi vida. La noche en la que Laura hizo su último y desesperado intento por pedir perdón quedó grabada en mi mente, pero no de la manera que podría haber esperado. En lugar de sentir remordimiento o una sombra de duda, lo único que quedó fue una sensación de cierre. Había puesto fin a una etapa de mi vida que me había consumido emocionalmente durante demasiado tiempo. Y ahora, mientras Clara y yo caminábamos en silencio por las calles después de aquella escena, sentí que todo estaba en su lugar. El camino hacia casa estuvo marcado por una paz silenciosa. Clara no dijo nada. Y yo tampoco sentí la necesidad de llenar el vacío con palabras. Sabía que ella entendía perfectamente lo que había sucedido, y aunque la escena con Laura había sido desgarradora, Clara me apoyaba sin reservas. Cuando llegamos a mi apartamento, Clara se detuvo un momento antes de entrar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente, sus ojos buscando alguna señal de inquietud en los míos. Pensé en su pregunta durante unos segundos. Estaba seguro de mi respuesta. Aliviado, dije finalmente. Sé que fue difícil, pero creo que era lo que tenía que pasar. Por fin, ya no siento que el pasado tenga control sobre mí. Laura, ella ya no es parte de mi vida, y no hay marcha atrás. Clara asintió, con una sonrisa serena. Me alegra oír eso. Has pasado por mucho, y mereces seguir adelante sin cargas del pasado.
Entramos en el apartamento y nos sentamos en el sofá, dejando que el silencio cómodo nos envolviera. El lugar, que antes había estado lleno de recuerdos dolorosos de mi tiempo con Laura, ahora tenía un nuevo aire, un nuevo significado. Todo lo que había hecho, cada pequeño cambio en el apartamento, reflejaba mi progreso, mi evolución. Y Clara era parte fundamental de ese cambio. Las semanas que siguieron después del último encuentro con Laura fueron, para mí, una especie de renacimiento. Me concentré aún más en mi vida, en mi trabajo y en la relación con Clara. Sabía que lo que compartíamos era algo especial, algo que merecía ser cuidado y nutrido. Ya no había sombras que nos persiguieran, solo un futuro lleno de posibilidades. Un sábado por la tarde, Clara y yo decidimos tomarnos un fin de semana fuera de la ciudad. No era nada lujoso, solo una pequeña escapada a una casa de campo, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Sentía que era el momento perfecto para desconectar, para pensar en lo que habíamos construido y en lo que queríamos para el futuro. Sentados en una terraza con vista a un bosque tranquilo, Clara me miró con una expresión de serenidad que siempre me había transmitido paz. «Has cambiado mucho desde que nos reencontramos», dijo, tomando mi mano. «¿Para bien?». Le pregunté con una sonrisa, aunque ya sabía la respuesta. «Para bien», respondió, devolviendo la sonrisa. «Te veo más tranquilo, más seguro de ti mismo. No tienes idea de lo feliz que me hace verte así». Su comentario me hizo reflexionar. Clara tenía razón. Había cambiado. La persona que una vez se dejó consumir por el dolor y la traición de Laura ya no existía. Había pasado por un proceso de reconstrucción que me había permitido ver las cosas de una manera diferente. Ahora, con Clara a mi lado, todo parecía más claro. «No sé qué habría hecho sin ti», dije, mirándola a los ojos. «Llegaste en el momento justo, cuando más lo necesitaba». Clara apretó suavemente mi mano, su mirada transmitía algo más profundo, algo que no necesitaba ser dicho en palabras. «Nos encontramos cuando ambos estábamos listos», respondió. «No creo que sea solo coincidencia. Esto es algo que siempre debió suceder». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara se levantó y caminó hacia el borde de la terraza, mirando hacia el horizonte. Me uní a ella, y juntos contemplamos la belleza del paisaje que nos rodeaba. Todo parecía estar en paz. ¿Te has preguntado alguna vez qué viene después?, pregunté, repitiendo la misma pregunta que ella me había hecho semanas antes. Clara me miró, sus ojos llenos de esa seguridad que siempre me había brindado. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos». «No tengo dudas de eso». Esa era la respuesta que necesitaba oír. Sabía que, con Clara a mi lado, estaba listo para cualquier cosa que el futuro me deparara. Ya no había más miedos, ni sombras del pasado que me atormentaran. Había dejado atrás la traición, el rencor y el dolor, y ahora solo me quedaba avanzar. El fin de semana terminó, y cuando regresamos a la ciudad, algo en mí había cambiado de manera definitiva. Había hecho las paces con mi pasado. Laura ya no tenía ningún poder sobre mi vida. Y lo más importante, estaba construyendo algo real con Clara, algo que no estaba definido por las heridas del pasado, sino por las posibilidades del futuro. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí un último mensaje de un amigo en común. Laura había dejado la ciudad. Al parecer, había decidido mudarse a otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba su humillación y su fracaso. Me sentí en paz al saber que, finalmente, se había alejado de mi vida de una vez por todas. No respondí al mensaje, ni sentí la necesidad de hacerlo. Simplemente lo leí, lo acepté, y continué con mi día. El tiempo pasó, y con él, Clara y yo seguimos fortaleciendo nuestra relación. Habíamos aprendido a disfrutar de cada momento juntos, sin prisas, sin presiones. Nos habíamos encontrado en el momento justo, y eso era todo lo que importaba. Un día, mientras caminábamos por el parque, Clara se detuvo y me miró con esa expresión que siempre me hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. «Estoy lista para lo que venga», dijo, sonriendo. Yo también, respondí, sabiendo que, finalmente, había llegado el momento de avanzar sin mirar atrás.
El paso del tiempo había sido generoso con Clara y conmigo. Nuestra relación, construida sobre cimientos de confianza y sinceridad, se fortalecía cada día más. Lo que comenzó como un reencuentro casual, con el tiempo se transformó en una historia que ambos sabíamos que estaba destinada a durar. Los fantasmas del pasado se habían disipado por completo, y Laura, con su traición y sus súplicas, ya no ocupaba ningún lugar en mi vida. El futuro se veía brillante, lleno de posibilidades, y, por primera vez, estaba emocionado por lo que vendría. Clara y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos, y aunque ninguno de los dos lo había dicho abiertamente, ambos sabíamos que la idea de vivir juntos estaba empezando a tomar forma. Las noches en las que se quedaba en mi apartamento se hacían más frecuentes, y el espacio que antes me recordaba la traición de Laura ahora estaba lleno de momentos compartidos con Clara. Se sentía como un hogar, uno que estábamos construyendo juntos. Una tarde, mientras estábamos en el apartamento reorganizando algunas cosas, Clara rompió el silencio con una pregunta que había estado esperando escuchar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir juntos? Preguntó, su tono ligero pero con una sonrisa que no podía ocultar su expectativa. Me detuve un momento y la miré. No era una pregunta que me tomara por sorpresa, porque yo también había estado pensando en ello. Cada vez que Clara se quedaba, me daba cuenta de lo natural que se sentía su presencia en mi vida diaria. Lo que compartíamos no era solo una relación romántica, era una vida juntos, incluso si aún no lo habíamos formalizado del todo. Lo he pensado, respondí, dejando la ropa que estaba doblando sobre el sofá. Y, si soy honesto, me encantaría. Me parece que es el siguiente paso lógico, ¿no? Clara sonrió, claramente aliviada de que ambos estuviéramos en la misma página. Para mí también, dijo, acercándose a mí. Me encanta estar contigo, y no puedo imaginarme mejor lugar para estar que aquí, juntos. El momento era perfecto. No necesitábamos hacer una gran declaración, ni planificar cada detalle. Ambos sabíamos que nuestra relación había llegado al punto en el que vivir juntos no era solo una posibilidad, sino algo natural, algo que simplemente tenía sentido. Clara se mudó oficialmente unas semanas después. El proceso fue tranquilo y sin complicaciones, como todo lo que habíamos construido hasta ese momento. La vida juntos era fácil, fluida. Cada día parecía encajar perfectamente con el siguiente. Hacíamos nuestras rutinas, compartíamos nuestras responsabilidades y, sobre todo, disfrutábamos de la compañía del otro sin ninguna de las tensiones que solían acompañar mis relaciones anteriores. Mientras tanto, las últimas noticias sobre Laura parecían haberse apagado por completo. Desde que se fue de la ciudad, nadie más mencionaba su nombre. A veces, en conversaciones ocasionales con amigos en común, surgía la curiosidad de saber cómo estaba, pero la verdad era que yo ya no tenía ningún interés en su vida. Laura había sido parte de un capítulo doloroso de mi historia, pero uno que ya estaba completamente cerrado. Un día, Clara y yo estábamos caminando por el parque, disfrutando de una tarde soleada cuando nos encontramos con algunos amigos en común. Después de los saludos y las conversaciones casuales, uno de ellos mencionó a Laura de manera casi accidental. ¿Has escuchado algo de Laura últimamente? Preguntó uno de nuestros amigos. Parece que se ha ido por completo. Nadie sabe de ella. Clara me miró, esperando mi reacción, pero yo simplemente sonreí con tranquilidad. No, no sé nada de ella, respondí con calma. Y, para ser honesto, prefiero que sea así. El comentario fue suficiente para que la conversación siguiera por otro camino, y en ese momento me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes, solo mencionar el nombre de Laura habría despertado en mí una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Pero ahora, su nombre ya no tenía ningún peso. Era simplemente alguien que había pasado por mi vida, alguien que había tomado malas decisiones y que ahora enfrentaba las consecuencias. No sentía odio, ni rencor, solo indiferencia. Después de ese encuentro, Clara y yo continuamos caminando por el parque, en silencio por un rato, disfrutando de la calma del momento. Me alegra ver que has dejado todo eso atrás, dijo finalmente Clara, rompiendo el silencio. Sé que no fue fácil, pero estoy orgullosa de cómo has manejado todo. Le sonreí,
apretando suavemente su mano. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Llegaste en el momento justo. No fue casualidad, respondió ella, con una sonrisa cómplice. Creo que siempre estuvimos destinados a encontrarnos de nuevo. Sabía que tenía razón. Nuestra relación no había sido producto de una coincidencia, sino de una serie de decisiones y eventos que nos llevaron a estar juntos en el momento adecuado. Ahora, mientras caminábamos juntos, sentía que estábamos exactamente donde debíamos estar. Con el paso de los días, Clara y yo comenzamos a hablar de futuros planes. Nada demasiado formal o apresurado, pero empezamos a discutir la posibilidad de casarnos algún día. No era algo que sintiéramos que teníamos que hacer de inmediato, pero ambos sabíamos que nuestro compromiso mutuo era algo que estábamos dispuestos a formalizar cuando llegara el momento. Una tarde, mientras estábamos cenando en casa, surgió de manera casual. ¿Te ves casado de nuevo?, preguntó Clara, jugando con su tenedor, pero con una sonrisa en el rostro que me dejaba claro que no estaba presionando. La miré, reflexionando sobre lo que significaba esa pregunta. El matrimonio había sido algo que, durante un tiempo, asocié con la traición y el dolor debido a lo que había sucedido con Laura. Pero ahora, con Clara, todo era diferente. Casarme con ella no me daba miedo, ni me llenaba de inseguridad. De hecho, la idea de compartir mi vida con ella de manera formal me parecía el paso natural. Sí, me veo, respondí con una sonrisa sincera. Contigo, todo eso tiene sentido. Clara sonrió, satisfecha con mi respuesta. Sabía que no había necesidad de apresurarnos, pero ambos estábamos listos para lo que viniera después. Esa noche, mientras nos acomodábamos en el sofá después de cenar, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Lo que una vez fue una vida marcada por la traición y el desamor ahora estaba llena de esperanza y alegría.